gloria a Dios, gloria a Dios. Allí donde están, les voy a pedir si pueden abrir sus Biblias y vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Romanos 15 del 1 al 9. Amén. Amén. Y ahí donde están, solamente inclinen su rostro y en reverencia a Dios vamos a venir delante de Dios a poner este consejo de Dios en las manos de Él para que Él sea hablando a mi vida y hablando a cada uno de nosotros. Amén. Ahí donde están, decirle: Señor Padre Santo, venimos delante de usted, dándole gracias por la oportunidad que nos da de poderle servir, de poderle adorar, de poder levantar nuestras manos, de poder mover nuestros pies para danzar, para glorificarle, para honrarle, bendito Espíritu de Dios. Gracias, Señor, por sus misericordias que son más grandes que los cielos, Señor. Gracias por este momento que usted nos da, Señor. Quite todo estorbo, quite todo cansancio, quite todo aquello, Señor Padre Santo, que, Señor Padre mío, estorbe la mente y el corazón para no poder recibir su palabra como usted la quiera dar. Le pido en el nombre de Jesús que lo que necesitemos aprender, usted nos enseñe, Señor. Lo que necesitemos, Señor, ser transformados, usted, Señor, sea transformándolo, Señor. Lo que no sepamos, Señor Padre Santo, y no tengamos, dénoslo en el nombre de Jesús. Pongo este momento en sus manos, pidiendo que sea usted hablando por medio de esta boca, Señor Padre Santo, edificando mi vida y edificando cada una de la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Amén, aleluya. Pueden tomar su asiento. Y vamos a estar leyendo las escrituras en Romanos 15 del 1 al 9. Y hoy voy a compartir acerca de uno de los ministerios que el Señor nos dio, que nos ha delegado. Un ministerio que fue dado para cada uno de nosotros. Y en el proceso de la enseñanza vamos a entender cuál es el ministerio que Dios nos dio para cada uno de nosotros. Amén. Y ahí donde está en la palabra de Dios, el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Y dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó de a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Amén. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 9, dice: los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles. Quiere decir que cuando nosotros nos acercamos a los caminos de Dios, vamos a tener que entender que no todos estamos al mismo nivel espiritual, en el mismo nivel de madurez. Hay unos que están más avanzados que otros, tienen más conocimiento, más prudencia, más sabiduría, tienen más temor de Dios, pero dice aquí la palabra de Dios, debemos de soportar las flaquezas y las debilidades. ¿Por qué? Porque ese es un consejo que Dios nos está dando, que tenemos que soportarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros. Tenemos que entender que no todos vamos caminando en el nombre de Jesús la misma carrera, pero no todos vamos al mismo nivel, al mismo paso. Unos van trotando, otros van caminando, otros van corriendo.
pero todos somos hijos de Dios. Todos fuimos llamados, todos hemos sido escogidos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que debemos de soportarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, entendernos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros, apoyarnos los unos a los otros. Amén. Dice, porque aún los insultos, porque aún los maltratos, porque aún los vituperios que a ellos les dieron, que a ti te dieron, son los que también tomó Dios para consigo mismo. Todos ellos cayeron sobre él. Cada vituperio, cada insulto, cada maltrato, cada injusticia, cada chisme, cada cosa que cae sobre de ti, dice, no es sobre de ti, sino que cae sobre el Señor. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Señor lo tomó. Él tomó lo que te hicieron, lo tomó de esa persona, lo que te hicieron a ti, y Él lo llevó a la cruz. ¿Para qué? Para perdonarlo, para restaurarlo. No solamente al que lo hizo, sino también al que lo recibió. Amén. Vivimos en un mundo donde hay gran cantidad de conflictos. Estamos en un mundo lleno de guerras, divisiones, conflictos, prejuicios, racismo, terrorismo, en un mundo donde el corazón del hombre se ha llenado de maldad. Y como resultado vemos divisiones en las relaciones, se vive una economía quebrada, tenemos un gobierno corrupto, tenemos matrimonios rotos y hemos roto vidas y corazones de grandes cantidades de personas. ¿Por qué? Porque dice que la maldad del hombre, la humanidad es pecaminosa. Desgraciadamente, aún conociendo de Dios, existe la maldad. ¿Por qué? Porque estamos siendo perfeccionados, porque estamos siendo purificados, pero en el proceso de eso, sin darnos cuenta, a veces causamos maldad, causamos daño, lastimamos, herimos a las personas, a los seres queridos, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo. Herimos a las personas que no queremos herir. ¿Por qué? Porque por la maldad en el corazón. Y es muy fácil recibir lo bueno de la persona, y es tan difícil aceptar las debilidades, las flaquezas, la inmadurez, la imprudencia de los hermanos, de la familia, de las amistades. ¿Por qué? Porque sinceramente tenemos que aprender y buscar que Dios nos llene cada día más de su amor, que nos llene más de Él, para que podamos crecer y podamos ser el reflejo de Dios en nuestras vidas. Amén. Quiero que veamos lo que dice Pablo acerca de la iglesia de los Corintios, acerca de un ofensor, alguien que lo ofendió, y quiero ver cómo él lo toma, porque las escrituras están aquí para que nos enseñen, porque cada día el Señor busca que vayamos escalando peldaños, que vayamos creciendo, que vayamos madurando, que vayamos en cada área de nuestras vidas mejorando, porque el Señor nos deja su palabra para instruirnos, para que no seamos el mismo de ayer, sino que cada día, dice la palabra de Dios, que nuestro postrer sea aún mayor. Amén. No para gloria de nosotros, sino para que glorifiquemos con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestro corazón, con nuestra mente, con todo nuestro ser, a Dios. Amén. Y veamos lo que dice en 2 de Corintios 2, del 1 al 4. 2 de Corintios del 2, del 1 al 4, dice: esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegra, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos
vosotros que mi gozo es de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuisteis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Amén. Dice aquí en el versículo 1, dice, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? O sea, dice aquí, si yo os contristo, si yo contristo a mi esposa, si yo contristo a mi esposo, si yo contristo a mi hijo, si yo contristo a mi hermano, si yo contristo a mi madre, a mi padre, si yo vengo a contristar su corazón, entonces ¿quién es aquel que va a venir a traer alegría? No son ellos los mismos que también traen alegría a tu corazón. No son aquellos a los que tú a veces contristas, a los que a veces ofendes, a los que a veces lastimas, a los que a veces hieres de una manera que a veces ni siquiera te das cuenta. Y cuando lo haces, aquí dice a Pablo, si yo los contristo, entonces ¿dónde estarán aquellos que deben de traer alegría a mi corazón? Si es la misma familia, son los mismos seres queridos, son aquellos los que están a un lado de ti para apoyarte, para ser parte de ti, para que de la mano caminen, para formar lo que Dios quiere que formemos, ya sea como iglesia, ya sea como familia, ya sea como hermanos, ya sea como sea. No son ellos los mismos que van a traer alegría. Pero ¿cómo van a traer alegría si eres mismo el que estás contristando el corazón? Y él mismo dice que aunque tenía muchas lágrimas cuando él estaba escribiendo esas palabras por la tribulación y la angustia en su corazón, dice que aún allí entendió él que no quería contristarlos, que no quería entristecerlos, porque se daba cuenta que no eso que había pasado no era tan importante como la alegría que él iba a recibir al poder convivir, al poder compartir, al poder disfrutar de la compañía de sus hermanos en Cristo. Amén. Él dice, porque dice, no para que fuiste contristado, sino para que supieses, porque lo que quiero es que sepas que grande es el amor que yo tengo por ustedes. Más grande es el amor que tenía él, que las aflicciones, que el dolor, que la tribulación, que lo que le habían causado. Era más grande. Había entendido que el amor de Dios en él y para sus hermanos era mucho más grande que cualquier otra cosa. Entonces dijo, yo no voy a venir a contristar los hermanos, yo no voy a venir a afligir los hermanos, yo no voy a ir a causarles problemas ni nada. Y estoy hablando lo que está hablando aquí la palabra de Dios, amén. Dice, quiero que veamos ahorita las características de un apóstol. De un apóstol que cuando empieza a leer las características de este apóstol se van a dar cuenta de quién estoy hablando. Y dice, las características de este apóstol son los resultados de una investigación a la luz de las teorías modernas en psicología junto a la evidencia bíblica que indican que este apóstol era de temperamento colérico, iracundo, un hombre astuto y sencillo, de gran poder para el bien, pero a veces afligido por su carácter abrupto y tempestivo que habría de ser transformado por Cristo a través del sufrimiento. ¿De quién estoy hablando? Amén, amén. De Pedro, muy cierto. Un hombre que era colérico, un hombre que era iracundo, un hombre que dice que tuvo que pasar por sufrimiento para que el Señor transformara su corazón. Por medio de la transformación del sufrimiento, él fue transformado. Amén. Y quiero que vean en Mateo 18:21. Y dice, Pedro se acercó a Jesús y preguntó,
Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, dijo Jesús. Dice, sino hasta 70 veces 7, contestó Jesús. Fíjense, ese hombre que era iracundo, colérico, de carácter bruto, que creen que esas características eran las características de una persona que lastimaba a sus familias, que lastimaba a sus hermanos, a sus compañeros de trabajo, que tal vez los insultaba, tal vez no tenía prudencia, tal vez no tenía paciencia aún, ¿verdad? Claro que sí, yo creo que sí tenía la posibilidad de haber lastimado por ese carácter que el Señor estaba usando y tomando para transformar. Pero ese mismo, fíjense, ahí se ve cómo no tenía paciencia, porque como dice la palabra de Dios, que a veces queremos sacar la espiga del ojo de nuestro hermano cuando nosotros traemos una viga, ¿verdad? Dice uno que dice que cuando un dedo te apunta, 3 están apuntándote atrás. ¿Por qué? Porque Pedro aquí le estaba diciendo, ay Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces, ¿tú crees que sean suficientes para perdonar a aquel que ya me colmó la paciencia, aquel que ya no aguanto, aquel que simplemente sigue insultando, sigue ofendiendo, sigue hiriendo, aquel que no entiende, no comprende? ¿Cuántas veces él está diciendo cuántas? Tal vez porque no tenía paciencia, pero muchas veces la persona que menos paciencia tiene es la persona que más necesita la transformación de Dios. ¿Por qué? Porque Dios necesita enseñarnos en el proceso, necesita enseñarnos a que tenemos que aprender por medio de la paciencia, por medio del amor. Amén. Y esa palabra me estaba hablando y me ha estado hablando, porque en el proceso del crecimiento me doy cuenta que el perdonar es tan importante. Es una virtud que se requiere humildad, que se requiere que cada uno de nosotros, mientras más nos acerquemos a Dios, tenemos que ver que tenemos que tener un corazón limpio, un corazón puro, un corazón que el Señor siga transformando día con día, noche con noche, que nuestra mente sea transformada y consagrada a nuestro Señor. Amén. Y yo decía, yo siempre me ha bendecido Pedro, porque ¿quién no se ha identificado con Pedro? Yo me he identificado con él. ¿Con cuántas cosas hemos sido imprudentes? ¿Cuántas veces hemos sido imprudentes? ¿Cuántas veces sin querer hemos insultado? ¿Cuántas veces sin querer hemos faltado al respeto? ¿Cuántas veces hemos abandonado, hemos descuidado, hemos hecho tantas cosas que hemos lastimado y herido el corazón de alguna persona? Cuando lo que tenemos que hacer es cuidar el corazón de la persona. Como decía Pablo, no me preocupo por las aflicciones, ni las tribulaciones, ni nada de lo que hayas hecho para ofenderme. Me preocupo que entiendas y que sepas que te amo en el amor de Cristo, que es más grande mi amor por ti que ninguna otra cosa, que ninguna otra situación. Y el Señor en estos momentos, en momentos donde estamos viviendo en un mundo tan difícil, en momentos donde estamos viviendo crueldades que se miran, que antes no se miraban, no se escuchaban, crueldades tan horribles en hogares, en lugares que ni siquiera tenemos idea, cosas que ni siquiera puedo decir aquí públicamente, pero están pasando. Y hay niños que están siendo heridos, hay jóvenes que están siendo heridos, están siendo traumados por situaciones por las cuales el corazón del hombre no se está limitando a lastimar, no se está limitando a ofender, no se está limitando a herir y matar espiritualmente, emocionalmente a niños, a jóvenes, adultos. Y nosotros tenemos que ser la diferencia. Nosotros como hijos de Dios necesitamos
ser la diferencia. Necesitamos mostrar una cara diferente. ¿Cuál es esa cara? La imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y no somos la imagen de Jesucristo por lo que digamos, sino por lo que hacemos. No somos la imagen y semejanza de Jesucristo por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Porque los frutos son los que hablan por medio de nosotros. Porque son por los frutos por los cuales la gente va a conocer que somos hijos de Dios. Son por los frutos que la gente se va a dar cuenta que hay un Jesucristo que transforma, que hay un Jesucristo que cambia, que hay un Jesucristo que redime, que hay un Jesucristo que salva, que hay un Jesucristo que reconcilia, hay un Jesucristo que perdona, hay un Jesucristo que dio la vida por nosotros. Amén. Dice, ¿qué es perdonar? Perdonar significa que algo malo que te hicieron y necesitas perdonar, la tienes que perdonar esa ofensa, tienes que cancelar completamente esa deuda. Aquello que te hicieron, aquello que dijeron, aquellas cosas que hirieron tu corazón, dice que el perdonar es tomar esa ofensa y dejarla aquí en el altar, entregársela a Dios, perdonar esa deuda, perdonarla completamente. Amén. Eso significa perdonar. El perdonar es entender que tu amor por Dios y por la persona que te ofendió, que te lastimó, que te hirió, debe ser más grande que el insulto, que el abuso, que el maltrato, que el abandono, que el robo, que el engaño, que cualquier cosa que te haya hecho. El amor de Dios tiene que ser más grande. ¿Y cómo perdonar cuando no podemos perdonar algo que nos hicieron que es imperdonable? ¿Cómo perdonar? Venir ante los pies de Dios. En el lugar dice que es más alto, que es a las rodillas de Dios. Estar de rodillas y postrarnos delante de Él y decirle, Señor, ayúdame a perdonar lo que no puedo perdonar. Ayúdame a amar a quien no puedo amar. Ayúdame a restaurar mi corazón para poder ayudar a restaurar el corazón de otros. Ayúdame. Es allí donde tenemos que venir y pedirle a Dios que nos ayude a hacer las cosas imposibles posibles, porque Él lo puede hacer. Él lo ha hecho y es algo que el Señor está hablando a mi vida, está hablando a la vida de cada uno como hijos de Dios, porque tenemos que cada día acercarnos más a Dios. Y cuando nos acercamos a Dios, el Señor nos dice, hay cosas en ti que necesitan ser cambiadas. Hay cosas, actitudes en ti que necesitan ser cambiadas. Hay palabras en ti que necesitan ser removidas de tu vocabulario. Hay cosas en ti que no me agradan, que me separan de estar en comunión con Dios. Amén. Entonces, ¿cómo poder hacer esto? Dice, primero debes de perdonar con tu corazón y después ven con la persona con el corazón libre para poder dar juicio al asunto. Sí, dar juicio al asunto. Dice, habla del asunto, aprende a comunicarte, que es muy importante, por no decir vital. Vital, ¿qué es vital? Algo que de vida o muerte. Es tan importante la comunicación, que cuando alguien te hirió, cuando alguien te lastimó, cuando alguien hizo algo que cambió tu manera de pensar de esa persona, cuando alguien te hizo algo que te hirió, que trajo amargura a tu corazón, que trajo cosas que el enemigo se agarra para poder cambiar tu corazón o el camino hacia donde Dios quería que tú vayas, el Señor dice, perdónalo, perdónala en tu corazón. Y después que lo hayas hecho de todo corazón, ven con la persona
y platica con esa persona. Platica con comunícale a esa persona acerca de lo que está pasando. Libérate. Y si esa persona no está a tu lado o no tienes posibilidad de estar, entonces habla con Dios. Habla con Dios todo lo que quisieras decirle a esa persona. Que lo perdonas, que la perdonas, que quieres ser libre de no estar cargando con esa situación, con ese problema, con ese dolor, con ese enojo, con esa amargura. Y dile al Señor, Señor, ya no quiero. Para aquellos que están por el proceso de ser transformados como Pedro estaba siendo transformado por medio de un sufrimiento, dice, el perdonar no significa que deben de confiar en ti como confiaban antes. El que te perdone no quiere decir que las cosas van a volver a ser como estaban antes, así como arte de magia, lastimaste, heriste, ofendiste, hiciste algo que quebrantó el corazón, ya las cosas así no vuelven a ser, ok, ya me perdonaste, ahora sí, tenemos que ser igual como antes. No, quiero que sepas y entiendas algo que es tan importante, porque quiero explicarte esto. Por ejemplo, si tú perdonaste a alguien que te ha estado mintiendo una y otra vez, y que dices, bueno, de veras que he visto que has mentido varias veces, vengo y te perdono de corazón. Pero eso no significa que cuando tú perdonas a la persona, tú vas a tener la confianza en esa persona. Todo lo que te diga le vas a creer al 100%, no. Esta persona tiene el trabajo de perdonarte y de perdonarte de todo corazón. Pero ahora a ti te toca reconstruir la confianza. Porque la palabra de Dios dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Que lo que tú digas, que tú lo cumplas. Que seas una mujer y un hombre de palabra, amén. Entonces, ahí es donde tú tienes que venir a reconstruir esa confianza. Sí, ya te perdonaron, pero quebraste algo que es la confianza. Y eso no quiere decir que no te perdonaron, sí te perdonaron, pero ahora tienes un trabajo. Y ese trabajo es de volver a ganarte la confianza, de que esa persona pueda ver que de veras ahora quieres ser honesta, quieres ser honesto, que ya no quieres echar mentiras, que quieres venir delante de la persona honestamente, aunque a veces requiera responsabilidades y consecuencias, pero tenemos que asumirlas. ¿Por qué? Porque así dice la palabra de Dios que debemos de hacer. ¿De dónde viene la mentira si no es de Satanás? Amén. Si te encontraron robando y esa persona te perdonó, ok, ya te perdonó, claramente te perdonó. Pero no esperes que va a poner allí en la mesa su billetera, que va a poner allí en la mesa su cuenta de banco, te la va a entregar. La cuenta de banco no, ¿por qué? Porque has quebrado esa confianza, porque no fuiste honesta, no fuiste honesto. Ahora requiere que tú muestres tu lealtad, que tú muestres que eres honesto, que eres honesta. Requiere que tú vuelvas a construir esa confianza. Amén. Te perdonaron y tuvo que perdonarte, pero ahora a ti te corresponde ganarte esa confianza. Si tú lastimas el corazón de alguien y te perdona, yo te voy a pedir que tengas la paciencia, porque cuando tú hieres el corazón de alguien, a veces te ofendes, a veces no entiendes y te pones impaciente porque dices, bueno, no me perdonó porque no me está tratando como antes, no se está portando como antes. ¿Qué pasa? Entonces no eres sincera, no eres sincero. No, no es eso. Es que el humano tiene un mecanismo. Automáticamente cuando el corazón está herido, y eso es por naturaleza, cuando el corazón está quebrantado, cuando alguien hirió el corazón, automáticamente pone una barrera, protege el corazón, ya no quiere ser herido. Es como cuando tú vas a la lumbre y te quemas.
¿A poco vas a meter la mano a la lumbre sabiendo que te va a lastimar? No, vas a tener cuidado, vas a ser prudente para ir poco a poquito de manera donde no te vayas a quemar. De igual manera, cuando alguien te perdonó porque heriste su corazón, ahora te corresponde a ti volver a construir esa relación. Te corresponde a ti volver a construir esos lazos de unidad y volver a enseñarle que tú quieres cuidar el corazón. Quieres cuidar los sentimientos de la persona. ¿Por qué? Porque eso es lo que debemos de entender, que tanto la persona que perdona tiene un trabajo como la otra. Y juntos, no quiero decir que ahora esa persona tiene que hacer todo el trabajo, no, juntos, hablando, comunicándose. Vayamos a 2 Corintios 2, 9 al 11. Dice, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes a todo, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de haber una obediencia tanto en la persona que tiene que perdonar como la persona que tiene que venir ante aquella persona que ofendió, que lastimó, y tratar de volver al reconcilio, a restaurar, a todo. ¿Por qué? Porque eso es algo que tenemos que hacer por obediencia. ¿Por qué? Porque dice que de otra manera le damos ventaja a Satanás para que tome situación, tome ventaja sobre esa relación, sobre ese matrimonio, sobre esa familia, sobre cualquier cosa que esté pasando, toma ventaja. ¿Por qué? Porque le hemos abierto puertas. Uno no ha obedecido al que tiene que pedir perdón y el otro no ha obedecido al que dice, bueno, ahora me corresponde construir lo que yo mismo destruí. Amén. Dice, quiero decirles, ¿saben cuál es el ministerio del cual el Señor ha delegado a cada uno de nosotros? Es un ministerio que nos delegó, del cual cuando estaba leyendo dije, Señor, tengo que hablar de esto, porque esto es algo que tenemos que vivirlo, que tenemos que practicarlo, que tenemos que mostrarlo como ejemplo, que tenemos que enseñar a nuestros hijos, que tenemos que enseñar a nuestros hermanos con ejemplo. Y es el ministerio de la reconciliación. Y veamos esto en 2 Corintios 5, 16 al 21. 2 Corintios 5, del 16 al 21. Y dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conoceremos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas como nuevas. Nuevas. De manera que nosotros de aquí en adelante nadie conocemos según la carne. Quiere decir que no voy a conocer a mi hermana y juzgar a mi hermana, juzgar a mi hermano conforme a la carne. ¿Por qué? Porque la carne es débil, porque tengo que entender que como humano no es perfecto, como humana yo no soy perfecta, como humana yo me equivoco y tenemos que entendernos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad. Entonces cuando yo veo a mi hermana que está siendo, como decía al principio, siendo débil en su caminar, flaqueando en su caminar, no debo de verla como que es la carnalidad en ella, sino venir ante ella, poder ayudarla, orar por ella, ayudarnos, sosteniéndonos unos a los otros, apoyándonos unos a los otros. Amén. Dice, ¿por qué? Porque somos criaturas nuevas. Porque si antes juzgábamos, ya no juzgamos. Porque si antes criticábamos,
ya no criticamos. Porque si antes odiábamos, ahora ya no odiamos. Si antes teníamos envidia, ya no tenemos envidia. Porque si antes hacíamos el mal, ya no hacemos el mal. ¿Por qué? Porque ya no somos la vieja Angélica, sino que ahora soy una nueva criatura, para la gloria y honra de Dios. Dice para eso, no para mi gloria, sino para la gloria de Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir? Que el Señor dice, y de todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Por medio de Jesucristo viene la reconciliación. Cuando antes estábamos apartados, cuando antes le dábamos la espalda a Dios, cuando antes negábamos al Señor Jesucristo, su amor nos alcanzó, su amor nos redimió y vino a ver el reconcilio entre uno y el otro. Y por medio de ese mismo reconcilio que el Señor, en medio de la cruz, el sacrificio en la cruz que Él pagó, es el mismo ministerio que Dios dice, toma tu cruz, sígueme, reconcíliate con tus hermanos, reconcíliate con tu esposa, con tu esposo, reconcíliate con tus hijos, reconcíliate. Ese es el ministerio que yo les dejo. Dice el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándolos en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué hermoso, amén. Qué hermoso. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, al que no tenía pecado, al que no tenía mancha, al que no tenía falta, al que no tenía flaqueza, al que no tenía debilidad, Él la tomó toda por nosotros. Amén. Si alguien no recibe el perdón es porque no ha pedido el perdón primero a Dios por sus faltas, por sus pecados. Y cuando lo hagas, pídele también que te ayude a que las personas o la persona que dañaste te pueda perdonar. Practica el ministerio de la reconciliación que Dios nos ha delegado. Eso es algo que el Señor nos ha delegado. Que cuando sepamos que hay algo en el corazón, que podamos identificarlo. Ay, está entrando en mi corazón una raíz de amargura. Está entrando en mi corazón una raíz de envidia, de celo. Está entrando en mi corazón una raíz de contienda. Está entrando en mi corazón algo y lo estoy identificando. Cuando puedas identificarlo, porque el Señor, el Espíritu de Dios está en ti para revelarte lo que no está agradable de Dios. Amén. Entonces, cuando lo puedas identificar, ven ante Dios. Desecha de tu corazón todo. ¿Para qué? Para que podamos llevar en práctica el ministerio de la reconciliación. Amén. Quiero que veamos qué significa la reconciliación. Dice, la reconciliación significa restablecer, reconstruir, restituir una relación. Voy a volverlo a decir. La reconciliación significa restablecer, reconstruir, restituir una relación. Y quiero que veamos cómo Jesucristo restituyó, restauró, restableció la relación con Pedro. Amén. Dice allí en Juan 21 del 15 al 17, como título dice, Jesús restituye a Pedro. Amén. Juan 21 del 15 al 17. Gloria a Dios, alabado sea su nombre. Dice, cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Más que estos, le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo.
Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Antes de que tuviera esta plática Jesús con Pedro, dicen que estaban 7 discípulos juntos cuando Simón Pedro le dijo a los discípulos, ¿saben qué? Voy a ir a pescar. Él quería ir a pescar, entonces los demás discípulos le dijeron, yo voy contigo. Y todos le siguieron y se subieron a pescar. Yo creo que en la mente y en el corazón de Pedro estaba lo que había pasado, que había negado a Jesucristo 3 veces, que había visto con sus ojos cómo lo azotaron, cómo Jesucristo derramó su sangre, cómo lo estaban atormentando, cómo lo estaban torturando, cómo le pusieron una cruz de espinos. Y yo creo que todo eso atormentaba el corazón de Pedro y dijo, ¿saben qué? Yo me voy a ir a pescar. Y yo creo que los discípulos sabían la condición en el corazón de que estaba Pedro y no lo dejaron solo, dijeron, no, nosotros vamos contigo. Y dicen que cuando estaban en la barca, dice que a lo lejos vieron a alguien que les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y entonces dijeron no, porque no habían pescado nada, absolutamente nada. Y cuando esa persona que era Jesús les dijo, echen su red a la derecha. Y cuando dijo eso, dice que Juan, el que Dios amaba, el que Jesús amaba, dice que rápidamente identificó que era el Señor y le dijo a Pedro, es el Señor. Y cuando le dijo, eres el Señor, dice que Pedro no tenía sus ropas porque estaba pescando, que dice que inmediatamente se puso sus ropas y no esperó a llegar en la barca, sino que inmediatamente se aventó al mar y era de madrugada. El agua estaba fría. Pero dice que cuando Juan le dijo que era el Señor, dice que él se aventó a la mar y empezó a nadar para llegar rápidamente al Señor. Pero llegó allí y detrás de él llegaron todos los discípulos. No se dice que dijo nada Pedro, no abrió su boca. Y después Jesús dijo, tráiganme de esos peces que cacharon. Y el que fue rápidamente a subirse a la barca, a agarrar esos peces, fue Pedro también. Fue Pedro el que quiso obedecer la voz de Jesús, que él dijo, tráiganme eso, y él quiso inmediatamente obedecer y ser el primero en conceder la petición del Señor. Fue Pedro. Pero dice que cuando estaba cocinando Jesús a sus discípulos, estaban todos sentados. Y aún allí no se dice que Pedro estaba hablando. Como el enemigo, como dice la palabra de Dios, cuando no entendemos que hay un pecado en nuestro corazón, cuando hay una falta, el enemigo se estaba aprovechando de la culpabilidad tal vez que tenía Pedro. Dice que él lloró amargamente cuando el gallo cantó, porque se había dado cuenta de lo que había hecho. Le hirió, le dolió grandemente, pero no había habido esa comunicación que es tan importante, amén. El poder platicar, el poder hablar del asunto, no lo había habido. Entonces, ¿quién estaba ganando allí? Parte, Satanás, el calladito. Pero qué hermoso es el Señor. Porque aunque Pedro vio los azotes,
aunque Pedro vio cómo derramó sangre, aunque Pedro escuchó cómo lo insultaban, cómo se burlaban de Jesús, aunque Pedro vio casi todo, porque sabemos que él lo negó y se fue. Pero seguro que aún escuchó todo lo que Jesucristo había pasado hasta el último momento cuando fue crucificado y le pusieron clavos, le pusieron la corona de espinos, cuando murió y derramó la última sangre. Y lo hermoso de todo esto es de que Jesús, cuando estaba a un lado de Pedro, no le preguntó, ¿por qué me negaste? No le preguntó eso. No le preguntó, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué no cumpliste con tu palabra lo que habías dicho, que yo voy a estar contigo hasta la muerte? No le cuestionó eso. No le estaba reclamando. Qué hermoso es nuestro Señor. Qué hermoso es nuestro Señor, que tan hermoso ejemplo, que Él tenía toda la libertad y todo el derecho de venir a Pedro y enseñarlo, instruirlo. Pedro, no deberías de haber hecho esto. Pero sin embargo, a Él le importaba una cosa. Le importaba restaurar el corazón de Pedro. Le importaba restituir el corazón de Pedro. Le importaba restablecer la relación que tenía con Pedro. Le importaba darle a saber a Pedro quién era. No por lo que había hecho, sino por lo que Dios tenía en Pedro. Amén. Y ese es el ejemplo que Dios quiere darnos el día de hoy. Que no cuestionemos las flaquezas, que no cuestionemos las debilidades de los demás, que no cuestionemos, que no estemos criticando ni juzguemos. Y no lo digo porque aquí lo haga, el Señor lo habló a mi corazón. Porque el Señor quiere que cada día, cuando vengan cosas a tu vida, que tú sepas perdonar, que tú sepas venir al reconcilio, que tú sepas amar como el Señor nos amó. Qué hermoso ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él viene y nos dice, reconcíliate, reconcíliate. El Señor allí le mostró a Pedro que Él quería reconciliarse con Él. Le dijo, ¿me amas? Porque Él quería que Él lo declarara con su boca, que Él dijera esas palabras, sí Señor, tú sabes que te amo. Ok, entonces tengo una tarea para ti. Le vuelve a preguntar, quiero que escuches de tu boca lo que quiero que escuches. ¿Me amas? Pedro, que aunque en su mente tal vez estaba pensando, no amé al Señor como Él merecía que lo amara. No lo defendí como debería de haberlo defendido, aunque Él no necesitaba ser defendido, porque Él venció la muerte. Pero sin embargo, Él quería que Él mismo escuchara, sí Señor, tú sabes que te amo. Pero por tercera vez le pregunta y le dice, Señor, es que cuando le pregunta, ¿me amas? Le dice, es que Señor, tú lo sabes todo. Y sí, gracias a Dios que el Señor lo sabe todo. Gracias a Dios que el Señor sabía que Pedro había llorado amargamente, que había arrepentimiento en su corazón, pero había una culpa. Había un sentimiento que lo hacía no sentirse digno de tal vez ni siquiera hablar con el Señor. Pero él quería restablecer la relación que tenía con Él antes. Y no solamente restablecerla, restituirla, sino fortalecerla, para que el Pedro que era antes, aquel que le negó, aquel que lo abandonó, ahora fuera a ser mucho mejor. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. El Señor quiere que nuestro postrer sea mayor. El Señor quiere que cada día seamos mejor. El Señor quiere que cada día demos presente a Jesucristo en nuestras vidas, amén. El Señor quiere que llevemos en práctica este ministerio, que es el ministerio de la reconciliación, que aunque a veces no es fácil, que aunque a veces las cosas son muy difíciles, el Señor dice, todo lo puedes en Cristo
que te fortalece. Yo lo pude hacer. Yo no miré cuando el gallo cantó, yo no miré a Pedro con desprecio. Yo lo miré y ha de haber dicho el Señor, lo que va a estar sufriendo Pedro en estos días antes de que esté yo presente de él, lo que le va a estar doliendo. Y así nos duele cuando sabemos que hay alguien herido por nuestra culpa. Así nos duele, aunque no era la culpa del Señor, pero me refiero cuando sabemos que hay alguien que está herido, así nos duele. Así estamos pensando en cómo llegar ante esa persona y restituir, restablecer la relación. El Señor nos está llamando a que cambiemos y que seamos cada día mejor. Amén. Dice esto en Salmos 32, del 1 al 2, dice: dichoso aquel a quien se le perdona sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dichoso, bienaventurado eres tú, aquel que sabe perdonar cualquier transgresión, aquel que sabe borrar todo, aquel que dice, te perdono y ahí muere. Pero también dichoso aquel, el que sabe perdonar o venir a pedir perdón y restituir, restablecer aquello que se rompió, aquello que se quebró, aquello que se hirió. Dichoso aquel el que da el paso para poder llevar a cabo los mandamientos, lo que el Señor delega de nosotros, el que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Dichoso, bienaventurado, porque dice la palabra de Dios, aquí dice, dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad, en cuyo espíritu no hay engaño. Dice, hay recompensa en el perdón. Al no perdonar, perdemos la salvación que obtuvimos al recibir el sacrificio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que quiere el enemigo, robar tu recompensa, robar tu salvación. El enemigo sabemos que vino para matar, hurtar y destruir. Y lo que quiere es robar, destruir relaciones, robar la salvación. Pero el Señor viene aquí y nos está hablando y nos está diciendo, pero yo he venido para reconciliarme contigo y para que tú aprendas a reconciliarte conmigo y con tu prójimo. Porque Dios manda que amemos al prójimo con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Amén. Y lo podemos lograr hacer haciéndolo amando a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Si no amamos a Dios con todo nuestro corazón, no podemos amar al prójimo. Porque el que no conoce el amor, porque el que no conoce a Dios no conoce el amor, o el que no tiene amor no conoce a Dios. Amén. Y allí donde están, si pueden ponerse de pie.